Son las 7:39, avanzamos en las noticias porque mañana comienza la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 en nuestro país, la que va a empezar con los adultos mayores que recibieron la segunda dosis de Sinovac durante marzo pasado. ¿Qué se puede esperar de este proceso? ¿Cómo va a ayudar a controlar la pandemia? Lo conversamos esta mañana junto al doctor Miguel O'Ryan, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Natalie, muy buenos días, Polo. No puedo dejar de sumarme al llamado a que todos actuemos para evitar esta pandemia que está evolucionando frente a nuestros ojos, que es el cambio climático. Claro, una pandemia que de alguna manera se ha sido invisibilizada por la pandemia del COVID-19, pero de la que hay que tener tanto más preocupación al respecto. Doctor, volvamos al tema que nos convoca. Mañana comienza una etapa sumamente importante respecto al control de la pandemia en nuestro país, una etapa que parte con los mayores de 86 años o más que hayan completado su proceso de vacunación con la vacuna de Sinovac y van a recibir la vacuna de AstraZeneca. ¿Cuál es la primera recomendación para esta población de adultos mayores, que sabemos ha sido el grupo más golpeado por el COVID-19 en este más de año y medio que llevamos de pandemia? Bueno, decir primero que este es un grupo que respondió muy positivamente a la vacunación, inicial. Creo que la recibieron claramente con gran alivio para tratar de ir avanzando de los confinamientos y tener mayor seguridad en sus vidas. Y decirles que la vacuna ha jugado un rol fundamental en el control de la pandemia. La situación que estamos hoy día, afortunadamente, es diferente a la que estábamos el año pasado gracias a la vacunación. Pero y el mundo va a tener que ir evolucionando, vamos a tener que ir haciendo probablemente nuevas iniciativas, y dentro de ellas está la de incluir dosis de refuerzo, porque estas vacunas que recibimos, ya la evidencia va mostrando que va cayendo en algo su eficacia protectora con el tiempo, y es muy probable que todo el mundo vaya hacia la necesidad de dosis de refuerzo. Y en ese sentido, el llamado es a seguir protegiéndose, seguir cuidándose mientras circule el virus y avanzar a colocarse las dosis de refuerzo. En este minuto, doctor, estamos con cifras muy bajas, ¿no es cierto?, muy positivas en términos, en relación y en el contexto de lo que ha sido esta pandemia, con positividad muy baja, con un número bastante controlado de casos diarios, de casos activos, etcétera. ¿De qué manera podría cambiar todo esto de manera positiva, ¿no es cierto?, con este proceso de refuerzo? ¿Debiera notarse también en las cifras o más bien es para evitar un aumento eventual? No lo sabemos a ciencia cierta, Polo, porque no sabemos exactamente cómo es esta caída de inmunidad que por ahora se ve claramente en los anticuerpos, y hay una publicación que va a salir prontamente que eso lo demuestra. Pero que afortunadamente no se ve muy rápida y se ve más bien lentita en lo que es la infectividad propiamente tal, y es una buena noticia. También lo que uno puede esperar es, si vemos la curva ahora, se tiende a ir estabilizando la baja. Venimos en picada hacia abajo y la curva empieza a estabilizarse en 800, 700, 1000 casos diarios, y eso probablemente es una sumatoria de las personas no vacunadas que quedan aún y las personas que, habiendo sido vacunadas, se infectan, sin embargo, porque sabemos que la protección para disminuir infecciones es cercana ahora a un 58%, o sea, uno igual se puede infectar teniendo las 2 dosis de vacuna Sinovac. Entonces, esas personas de alguna manera probablemente siguen y van a seguir infectándose, y un grupo muy grande de personas, ¿no es cierto?, que va a seguir infectándose. La buena noticia es que las personas vacunadas se infectan, pero la gran gran mayoría va a tener una infección leve o a lo más moderada y no severa. Algunos pocos van a ser severos. Y lo que esperamos entonces con este refuerzo, probablemente en una sumatoria, es producir ese refuerzo, valga la redundancia, de la respuesta inmune, para que el grupo vacunado
deje de infectarse, ahora no sea una disminución de un 50, ojalá suba un 70, 80% la protección contra infección, de tal manera que disminuya aún más en ese grupo la posibilidad de infectarse. Ahora, obviamente los no vacunados van a seguir siendo un riesgo para la infección y en paralelo entonces hay que ir incrementando la vacunación en aquellos que no han recibido aún ninguna dosis. Doctor, respecto a la variante Delta, ayer el ministro París habló de 86 casos en nuestro país y 8 de ellos son contactos comunitarios. ¿Cómo podría afectar ya este último dato de los contactos comunitarios, las buenas cifras que estamos teniendo ahora y qué esperar de este proceso de vacunación, de este refuerzo respecto a la variante Delta? Bueno, lo que indica esto es que esta variable que podríamos llamar de hipertransmisible está ya empezando a transmitirse en la comunidad propiamente tal. Ya no solamente llegó del extranjero, que era inevitable, habría que enlentecerlo, pero llegó y ahora ya empieza a transmitirse dentro del país y lo que uno puede esperar ahí simplemente que eso empiece a incrementar. Es como un fuego en donde básicamente empieza a expandirse con mucho viento, mucho aire hacia otras regiones y otros lugares del país y muchas otras comunidades. Y eso es lo que puede esperarse ahora, a diferencia de años anteriores, como pasó con la variante Gamma, por ejemplo. Ahora estamos en una situación de mayor inmunidad colectiva y la evidencia muestra que esta variante no sería resistente, no es resistente a la vacunación. Si bien no hay tanta experiencia con Sinovac, sin embargo, a todas las otras vacunas, las personas vacunadas no han tenido necesariamente mayor riesgo de variante Delta y la vacuna está funcionando. Entonces, lo que cabría esperar es que esta variante se empiece a extender más rápidamente porque es más transmisible fundamentalmente entre los no vacunados, eso incluye a los rezagados, a los jóvenes, y eventualmente vamos a tener que ver qué pasa con las poblaciones pediátricas. En países como Estados Unidos se ve que hay una tendencia a mayor infección ahora en las poblaciones pediátricas con variante Delta, porque son el grupo que va quedando también no vacunado, y eso va a ir determinando quizás la necesidad de ir ampliando la vacunación a estos grupos etarios. Muy bien, doctor Miguel O'Ryan, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien, que tenga un excelente día. Nos vemos. Igualmente, muy buenos días, Natalia. 7 de la mañana con